Mi nombre es Kyatisuk Sukal. Soy de Tailandia. Tuve que salir de mi país por no tener libertad religiosa. Desde el vientre de mi madre, ella quería que yo fuera una niña. Y por yo nacer hombre, ella declaró una palabra de maldición, no aceptando aquello que Dios quería. Dios determinó que yo naciera hombre. Pero por causa del desprecio de mi madre, desde pequeño comencé a tener comportamiento de niña. Cuando cumplí 15 años, comencé a tomar hormonas femeninas. Los jóvenes de la escuela se burlaban de mí. Sufrí de bullying en la escuela. Mis padres, que son pobres y viven en zona rural, percibieron que mi afinación de voz y que la forma de mi cuerpo estaban pareciéndose mucho al de una mujer. Mis padres vieron una posibilidad de ganar dinero y me incentivaron a la prostitución. A los 16 años de edad, varios hombres tuvieron relaciones sexuales conmigo. Una parte del dinero se la daba a mis padres. El resto del dinero yo lo guardaba para realizar mi sueño de cambio de sexo. A los 20 años de edad, ya tenía el dinero suficiente para hacerme la cirugía de cambio de sexo. Pasé por tratamientos psicológicos antes de hacerme la cirugía. Cuando fui al hospital a hacerme la cirugía, el médico me preguntó: ¿por qué usted quiere cambiarse de sexo? Usted puede ser un homosexual sin necesidad de remover nada. Y le dije: yo quiero el cambio, este órgano genital no me pertenece. Fue un error de Dios haberme dado un cuerpo de hombre. Mi alma femenina está en un cuerpo equivocado, me quiero casar y quiero tener hijos. Y me dijo: la cirugía de remoción no tiene vuelta atrás. Fui a la mesa de cirugía y tomé la anestesia. Horas después, me desperté siendo una mujer feliz y realizada. Comencé a trabajar en bares, calles y casas nocturnas. Donde había turismo sexual, yo estaba allí. Turistas de diversos países salieron conmigo. Gané mucho dinero, pero gran parte de ese dinero se iba a las manos de los dueños de las casas nocturnas. Ellos se enriquecen con esas empresas ilegales, pagando cantidades de dinero a las autoridades para que los dejen trabajar en paz. La policía sobornada y el gobierno corrupto recaudan mucho dinero, incluso sabiendo sobre la ilegalidad. Las discotecas de Tailandia facturan cerca de $300 millones por año en la venta de los cuerpos. Los propietarios se benefician de los transexuales. Quien trabaja en estas empresas no se hacen ricos, solo viven cómodos. Con eso de la prostitución, ayudé a mi familia. Tailandia es un país donde se concentra la mayor población de transexuales en el mundo. Para cambiar el sexo, Tailandia es el país que cobra más barato en cirugías. Un país pobre, donde los jóvenes no tienen oportunidades de empleos. La solución para muchos sobrevivir es convertirse en un transexual. Cualquier extranjero que vaya a Tailandia no sabrá diferenciar entre un transexual y una mujer de verdad. Los transexuales desde adolescentes comienzan a tomar hormonas femeninas para que no les salgan barba ni rasgos masculinos. Después se remueven los testículos y en su lugar se reconstruye una vagina. Muchos que se hicieron la cirugía se arrepintieron. Amigos míos que se volvieron transexuales intentaron suicidarse. Ellos no tenían convicción si de verdad querían eso. Muchos de mis amigos no tuvieron más opción y se convirtieron en mujeres para no morir de hambre. Ser transexual le da a ellos un salario para su sustento en un país donde hay pocas oportunidades de trabajo. Algunos de mis amigos se arrepintieron del cambio de sexo. Fueron al médico y les dijeron que era irreversible, que era inútil. Por causa de eso, varios de mis amigos se suicidaron. Yo no me arrepentía del cambio de sexo. Un día, un muchacho se enamoró de mí, pensando que yo era una mujer. En ese tiempo, yo tenía una segunda identidad, con un nombre femenino. Él nunca sospechó de nada.
Mi cirugía genital me había dejado igual que una mujer. Yo no podía salir embarazada porque no tenía útero. Mi sueño era tener útero. Yo estaba dispuesto a pagar mucho dinero para que los médicos me colocaran un útero vivo de una mujer. Pero la ciencia aún no podía hacer eso. Como no quedaba embarazada, el muchacho con el que estaba saliendo empezó a desconfiar de mí, haciéndome preguntas que si era estéril o si era un transexual. No tuve opción y revelé mi identidad. Si hubiese sido en otro país que supiera sobre mi identidad, hubiera perdido a mi novio. Pero en Tailandia, los hombres están acostumbrados a salir con transexuales por la similitud que tienen con una mujer. El problema es que los transexuales no pueden tener hijos, y la mayoría de los hombres que sueñan con tener hijos nunca se quedarían viviendo con transexuales. Estos hombres solo buscan transexuales por aventuras. Algunos hombres que no tienen trabajo y no pueden mantener una mujer con hijos y evitan casarse para no procrear, eligen transexuales que no pueden tener hijos y se ponen a vivir juntos. Estos hombres no tienen responsabilidades de tener hijos ni trabajo. Se aprovechan de los transexuales que trabajan en bares callejeros y clubes nocturnos para ser sustentados. Yo vivía con mi novio, pero él no quería que yo trabajara en clubes nocturnos. Él me sustentó y vivimos juntos por 3 años. Mis sentimientos femeninos florecían dentro de mí. Yo sentía que había nacido mujer, algo maligno me convencía. Mi novio quería ser padre. Y como yo no podía dar hijos, por causa de eso me humillaba diciendo que yo no era mujer. Me llamaba de anormal y de experimento científico. Estaba muy dolido y volví a prostituirme escondido. Le mentí diciendo que había conseguido un trabajo diferente. Muchas mujeres también mentían diciendo que habían conseguido un trabajo para esconder que se prostituían y se contagiaban con enfermedades de transmisión sexual y se las pasaban a sus maridos. Un día, mi novio me vio en la calle prostituyéndome. Volví a casa, empaqué mis maletas y me fui. Yo tenía una amiga transexual llamada Sumalia que ella se había involucrado con un hombre. Era la transexual más hermosa del barrio. Su belleza incluso superaba la belleza de muchas mujeres. Su novio, que la celaba con un amigo, la asesinó. Mi vida comenzó a ponerse difícil. Entré en depresión. No quería saber más nada de relacionarme con los hombres por no tener la capacidad de tener hijos. Muchos hombres que convivían con transexuales terminaban su relación yéndose a vivir con mujeres reales, haciendo sus sueños realidad de tener hijos. Recuerdo que una amiga transexual, para no perder a su novio, tuvo que aceptar que tuviera hijos con otra mujer. Comencé a pensar. Debí haber aceptado mi cuerpo como era antes. Aunque me había convertido en mujer, mi organismo era masculino. Confundido, comencé a relacionarme con una mujer lesbiana. Ella quería darme un hijo, pero como no tenía un órgano reproductor masculino, ella terminó conmigo, dejándome con mucho dolor. Comencé a salir con un transexual igual a mí, que también vivía frustrado y deprimido. Mi padre, notando mi sufrimiento, me dijo que viajara a Europa. En ese momento yo estaba enfermo y dependía de medicamentos antidepresivos. Hice mis maletas y viajé a Finlandia. Un país diferente, donde nadie me conocía. Todo el mundo pensaba que yo era mujer. Muchos hombres se interesaron por mí, pero por miedo a tener una relación, yo me negué. Un día, un hombre se me acercó y comenzó a hablarme de Jesús. Nunca había oído hablar de ese nombre en Tailandia. Todos en mi país son budistas. Ese hombre me ofreció una vida eterna que solo Jesús me podía dar. Yo nunca sentí tanto impacto como el que sentí con aquel mensaje. Ningún budista con sus sabias enseñanzas llamaron mi atención. Ese hombre me convenció a convertirme. Él
miraba mi apariencia femenina y sabía que yo era un hombre. El Espíritu Santo le revelaba mi vida y la condición espiritual en la que yo me encontraba. Me dijo que Jesús levantaría un guerrero para predicar la palabra y que ese guerrero era yo. Ese hombre era el único en el país que sabía de mi verdadera identidad. Me quité la ropa de mujer y comencé a usar ropa de hombre. Comencé a asistir a una iglesia cerca de mi apartamento. Dios creó al hombre y a la mujer, no existe el tercer sexo. Cuando intentamos cambiar nuestra naturaleza que Dios creó, todo empieza a salir mal. Acéptate como Dios te creó. Acepta tu color, tu cabello, no te alices ni pintes tu cabello. No cambies la creación de Dios que hay en ti. Mi gran reto era volver a mi país y enfrentar una población budista. Los budistas son pacíficos, pero no aceptan que los contradigan con la verdad de Dios. El budismo es una falsa. Es una religión que no lleva a ninguna parte. Empecé a tomar hormonas masculinas para cambiar mi cuerpo. Estuve un tiempo fuera de mi país para aprender más sobre Jesús, ya que en mi país el Evangelio no es divulgado. Mis padres, que me extrañaban, comenzaron a llamarme, preocupados por mi demora para volver. Les dije que ahora yo era un cristiano y que me había convertido en un hombre. Comencé a preparar la mente de mis padres sobre mi cambio para no causar algún choque emocional. Meses después, mi cuerpo comenzó a cambiar. Ya parecía un cuerpo de hombre. Regresé a mi país y todos estaban sorprendidos por el cambio en mi cuerpo. Mis amigas no aceptaron mi cambio corporal ni el cambio de ropa. Mis padres ya estaban preparados para aceptarme en una nueva persona. Comencé a hablar sobre Jesús en mi país y muchos de mi pueblo se convirtieron, incluida mi familia. Cuando comencé a decir que el budismo no salvaba, las cosas comenzaron a empeorar. Los budistas comenzaron a perseguirme por causa del Evangelio. Hombres con quienes yo me había relacionado cuando era un transexual se burlaron de mí. Mi exnovio, viéndome como un hombre, me llamó de loco. Llegué a recibir golpes de un grupo de hombres que no aceptaron mi transformación masculina. Quedé mal por la golpiza que me dieron, pero continué firme. Lo que me hizo llorar fue cuando miré mi cuerpo y vi la mutilación genital que me había hecho. Yo ya estaba libre del espíritu femenino. Ahora yo quería casarme y tener hijos, pero no podía. Entré en una profunda tristeza y tomé varias pastillas para la depresión. Estaba caminando cerca de mi casa cuando mi vista se oscureció y caí al suelo golpeándome la cabeza con una piedra. Estaba ensangrentado e inconsciente. Cuando miré a la izquierda, yo estaba parado frente a mi cuerpo. Y un ser de alas, todo de blanco, me dice: no temas, no vas a morir. Aún, yo no tenía conocimiento de lo que era un ángel. Y me llevó a la entrada del infierno. Este ser de alas me dijo: sé que no estás acostumbrado a ver ángeles. Yo soy Gabriel, el ángel de Dios. Aquel ángel notó mi espanto y me tranquilizó. Estábamos en el portal del infierno que había sido abierto para recibir almas. Miles de personas morían en ese momento y entraban a través de ese portal. Lo que me asustó fue cuando vi miles de tailandeses bajando al infierno. El ángel Gabriel me explicó el motivo del descenso de tantos tailandeses. Tailandia es un país que adora a Buda. Allí no hay casi cristianos. El ángel me reveló que en mi país no hay cosechas de almas y que ese país necesita ser evangelizado urgentemente. Los misioneros extranjeros han evangelizado ese país con mucha timidez. El porcentaje de cristianos es pequeño, por ser un país que comenzó a ser evangelizado hace poco. He estado preocupado con esta generación que se está perdiendo. Ellos mueren y van directo al infierno. El ángel me mostró millones de tailandeses en las profundidades del infierno.
Vi esas almas sufriendo en el infierno sin tener la oportunidad de conocer a Jesús. Esa escena de tortura me rompió el corazón. Yo estaba arriba, viendo cómo las almas estaban siendo arrojadas para abajo. Ellas caían de una gran altura, de cabeza hacia abajo. Desde donde caían era tan alto que parecía que no tenía fin. Desde la puerta del infierno, yo presenciaba todo lo que pasaba allí abajo. Una luz fuerte y brillante se me acercó y el ángel se fue. Me coloqué las manos en los ojos por causa del resplandor de luz. Los minutos pasaron y la luz radiante fue disminuyendo su intensidad. Pude ver un hombre con el cuerpo de luz acercándose hacia mí. Él me llamó por mi nombre, no el de mujer. El nombre que fue registrado cuando nací. Él me llamó por el nombre que mis padres me dieron. Estaba emocionado. Lloré y caí de rodillas ante su presencia. El Rey de Reyes estaba ante mis ojos. Y me dijo: soy Jesús, y hoy borro tus pecados pasados y presentes. De tus transgresiones no me acordaré más. Levántate. Jesús me tomó de la mano y me levantó. Jesús me llevó al infierno y me mostró personas que fueron creyentes. Estaban en la iglesia por interés. Solo por cosas temporales, no por las eternas. El infierno estaba lleno de creyentes que llevaban el título de cristianos. Pero ninguno de los que vi en el infierno eran verdaderos cristianos. Esos creyentes no vivían el evangelio. Hombres que cargaban título de pastor, pero nunca lo fueron. Jesús me sacó del infierno y me llevó a hogares cristianos. Contemplé la gran destrucción por causa de la televisión. También tuve una visión de muchas alianzas rotas. Y el Señor me dijo: esas alianzas rotas que viste son personas que se desviaron por esta tecnología satánica. Miré la televisión que estaba dentro de la residencia de un pastor. No dormía, ya era de madrugada. Ese pastor miraba una película de acción y un espíritu maligno entró por sus ojos. Su personalidad cambió y su corazón se hizo duro como una piedra. Aquel pastor comenzó a sentir celos de su esposa. Él seguía a su esposa todos los días a su trabajo. Un día la vio hablando con un obrero de su ministerio. Aquel pastor regresó a su casa con mucho odio y celos. Cuando su esposa llegó a la casa, fue recibida con 8 puñaladas. Ella murió y el pastor fue arrestado en esa visión. El Señor me mostró que ese pastor veía una serie de traición y muerte todos los días, sin perderse un capítulo. Esa serie influyó en su mente de que puede haber traición en el matrimonio y que la mayor venganza era asesinar al traidor. Vi millones de sombras oscuras saliendo de los televisores que vi en las casas de los creyentes. El Señor me dijo: esos son los dardos malignos que salen de la televisión para golpear a la humanidad. Los demonios de dentro de la televisión atacaban a la gente que miraba los programas. Vi el número 666 en estos dardos. Esa era la marca de Satanás que salía de la televisión con forma de esferas y golpeaban las mentes de las personas. Cuando se miran la televisión, la mente es marcada con el 666 quedando impura. Los cristianos que veían televisión tenían sus mentes marcadas con el número de la bestia. El Señor me dijo que esos que tienen la mente de Satanás no entrarán al cielo. Muchos creyentes la miran y ya no tienen la mente de Cristo. A causa de la televisión, muchos tienen sus mentes enfermas con depresión. Y le dije: Señor, ¿por qué la televisión es tan maligna? Y me dijo: todo lo que es atado en la tierra es atado en el cielo. Los siervos de Satanás también hacen lo mismo. Todo lo que es atado en el infierno es atado en la tierra. El Señor me mostró una red de cables gruesos de televisión. Esos cables son espirituales y están ligados y conectados detrás de la televisión.
Estos cables espirituales tienen una parte que entran dentro de la televisión y la otra parte descienden para dentro de la tierra. El Señor me dijo: esos cables que bajan hacia dentro de la tierra llegan hasta el infierno. Los cables espirituales conectan la televisión y el infierno. Por eso la televisión es diabólica. Su influencia lleva a muchos a la perdición. ¿Cuántas almas se salvarían si no la vieran? El Señor Jesús me llevó a mi casa donde tengo televisión y me dijo: mi siervo, te voy a mostrar la conexión de la televisión con el infierno. Ese cable grueso que viste es el camino que llega al infierno y la pantalla de la televisión es el portal de acceso. Jesús tomó mi mano y juntos entramos dentro de la televisión a través de la pantalla y bajamos por ese cable grueso espiritual. Descendimos a alta velocidad por dentro del cable. La pantalla de la televisión es la entrada y el cable grueso fue el camino que me llevó al infierno. Quiero explicarle a la iglesia que ese cable grueso es espiritual. No lo podemos ver con los ojos carnales. Jesús permitió que yo viera varios hilos que parecían cables gruesos. Esos hilos que parecen cables gigantes no son las únicas entradas que dan acceso al infierno. Existen varios portales que conducen al infierno. Cuando Jesús y yo llegamos al infierno, fui al lugar de cristianos que usaban la palabra de Dios no para edificar, sino para matar y arrancar gente de las iglesias verdaderas. Cristianos que discutían acerca del Evangelio y no estaban de acuerdo con nada. Cada uno hablaba mal de la iglesia del otro. Aquellos que atacaban la sana doctrina también están en el infierno. Ellos están en ese lugar por causa de la lengua. Hablaban cosas que no agradaban a Dios. Los juzgadores también están en el infierno. Jesús habló acerca de los creyentes que escandalizan su obra, dando mal testimonio. Dijo: la balanza sirve para medir el peso. Cuanto mayor es el peso, más aumenta el precio. Todo el mal que cada persona hace en la tierra será colocado en la balanza de la justicia divina. Entre más sea el peso del mal, el precio del castigo será más alto. Pronto todo el mal será cobrado por mí. Con la misma medida que me diste, serás medido. El Señor Jesús me mostró en el infierno cristianos que no sabían convivir con otros. Ellos no aceptaban las diferentes personalidades. Querían que todos fueran como ellos. Esos cristianos no tenían armonía con otros y vivían en guerra. Por causa de la desunión, ellos estaban en el infierno. Vi a una amiga mía transexual en el infierno. Los demonios la atormentaban y la violaban. Ella me pedía ayuda para que yo la sacara de ese lugar, pero yo no podía hacer nada. El Señor me mostró un grupo de cristianos en el infierno por ser malagradecidos. Cuando sus ministerios estaban siendo ayudados por otros hermanos, ellos no veían el lado bueno de cada hermano. Cuando los hermanos dejaron de ayudar en sus ministerios, comenzaron a ver fallas y defectos y comenzaron a criticar. Otros cristianos están en el infierno por enorgullecerse por haber ayudado en la obra de Dios. Ellos se comparaban con otros cristianos y decían en sus corazones: somos mejores que ellos. Nosotros hacemos y ellos no hacen. Merecemos los mejores cargos. Pueblo de Dios, no se comparen con otros hermanos. No se sientan mayores por hacer más cosas en la obra. No se sientan menores por no tener las condiciones de hacer más. La obra de Dios es ayudar de acuerdo con la capacidad de cada uno. Para Dios, todos somos iguales. Al final iremos a vivir en el mismo lugar. Somos un solo cuerpo en Cristo. El Señor me mostró un gran grupo de cristianos que veía televisión. Muchos niños están allí por ver televisión. Jesús me dijo que el ambiente tecnológico destruye los valores cristianos. Siempre busco tener una vida santa e irreprensible delante de Dios. Las personas de la iglesia que me admiran dicen:
Quiero ser igual a ti. Pero yo les digo, nunca quieran ser igual a mí, no soy perfecto. Sean más santos y más espirituales que yo. Jesús es nuestro espejo y el mayor ejemplo de imitación. Jesús me llevó a un lugar en el infierno donde se arquitecta todo plan maligno para destrucción de la tierra. Allí vi proyectos que serán inventados para la tierra. Jesús mandó a un demonio que estaba allí a abrir una gaveta de archivos. Yo vi varios objetos parecidos a obras de ingeniería electrónica. El demonio me mostraba y me decía que nuevas tecnologías serían inventadas en la tierra para destruir a la humanidad. Me mostró el diseño de la primera televisión antigua. Sus imágenes eran en blanco y negro. Después me mostró la evolución de la televisión, cómo era modernizada para atraer más personas a ella. Jesús dijo: aquellos que se acerquen a mí, apártense del pecado. Pues el pecado impide que el hombre entregue su vida entera para mí. El pecado es una pared que separa al hombre de mí. Y cuando él muere con su pecado, viene para este lugar. Mira las personas que están aquí. Ellos claman y piden misericordia. Este lugar es donde están todas las personas que fueron separadas de mí por el pecado. Cuando mueren, sus pecados continúan vivos en sus almas, separándolos de mí. Ellos murieron con sus pecados, y ya no pueden ser más redimidos. Sus pecados siempre será la pared que me separa de ellos eternamente en este lugar. El Señor Jesús me llevó al lugar de los transexuales. Vi a algunas amigas mías allí. Digo que son amigas por el hecho de que negaron su naturaleza masculina y transformaron sus cuerpos en cuerpos femeninos. Los demonios atormentan a los transexuales con lanzas de fuego, introduciéndolas por sus partes íntimas. Y los demonios se burlaban diciendo: ustedes van a sufrir por haber removido sus órganos masculinos. Sus abominaciones se parecen a nosotros. Quitaron la imagen de aquel que murió por ustedes. Vi serpientes gigantes entrando por sus orificios por haber practicado sexo anal. Los transexuales gritaban y se retorcían de dolor. El Señor Jesús me mostró millones de demonios del divorcio que actúan a través de la televisión y las redes sociales. El propósito de estos demonios es romper los lazos familiares y provocar desorden en los hogares. Las iglesias están siendo destruidas por las tecnologías. El Señor me mostró a pastores evangélicos firmando contratos con televisoras para realizar programas. Vi en un contrato escrito: está prohibido hablar en contra del cigarrillo, las bebidas, la sensualidad, la homosexualidad, el transexualismo, lesbianismo y productos de belleza femenina como el lápiz labial y el maquillaje. En la cláusula hecha por el dueño de la estación decía: si no es cumplido, el programa será sacado del aire. Los canales de televisión viven de la audiencia. Cualquier predicación en contra del pecado hace caer la audiencia. Nadie va a querer un canal que reprende el pecado. Tampoco se puede hablar en contra de las ropas cortas y tintes para el cabello en una televisora. El canal tiene contratos con empresas de moda y de tintes de cabello. Las empresas de vanidad pagan para que los dejen presentarse en sus comerciales a la audiencia que mira. Cualquier pastor que hable en contra de la vanidad dentro de la televisión perjudica los comerciales de las empresas. El marketing que las empresas hacen de cigarrillos y bebidas en la emisora generan grandes sumas de dinero al canal. Cualquier pastor que predique contra los cigarrillos y las bebidas perderá su programa. Jamás los dueños de las emisoras perderán dinero a causa de una predicación. Cualquier hombre de Dios que quiera predicar contra el pecado no tendrá fuerza en una red de televisión. Eso explica lo maligna que es la televisión. Su creación en el infierno fue para extender el pecado por toda la faz de la tierra. Y le dije: Señor, ¿qué van a hacer los evangélicos en esos canales si no pueden hablar la verdad?
Y Jesús me respondió: no se echa vino nuevo de mi palabra en odres viejos de este mundo. Mateo 9:17. Jesús decía: mi palabra son las buenas nuevas. Todo lo que es nuevo no se puede echar en odres viejos. La televisión es un odres viejo que no soportará el vino nuevo de mi palabra. La televisión fue hecha para contener vino viejo de este mundo. El vino nuevo de mi palabra tiene que ser predicada en odres nuevos, que es el altar de la iglesia. Lo que vi en la cláusula del contrato del canal fue para hablar de sanidades, bendición, milagros, riquezas, autoayuda, autoestima, prosperidad y fórmulas sentimentales. Estas doctrinas pueden atrapar porque dan audiencia a los canales. Todo lo que puedes hablar en la televisión no salva. Jesús dijo: ¿estás viendo por qué la televisión es diabólica? Es prohibido hablar sobre mi verdad. Estos hombres que vistes predicando en los canales no son mis siervos. Ellos no tienen compromiso con mi palabra. Hacen esos contratos malignos participando del mal. Solo piensan en sus vientres, bienestar y ganar dinero. Tuve otra visión, con una alianza rota por el medio. Y Jesús dijo: Satanás ha roto enlaces de la iglesia conmigo, usando sus instrumentos de engaño. Ha destruido mi noviazgo con mi pueblo, alejando a mi novia de mí, rompiendo la alianza espiritual que hice con la iglesia en la cruz del Calvario. Los falsos maestros engañan a mi pueblo, por falta de conocimiento de mi palabra. Ellos se han convertido en marionetas de esos falsos pastores. El Señor me mostró la desunión de las iglesias y hombres de Dios que salieron de estas iglesias para no congregarse en ninguna. Esos que ya no se congregan, están fuera del cuerpo de Cristo y perdieron su salvación al dejar de ser miembros. Ellos cometieron suicidio en sus vidas espirituales, matando su comunión con Jesús. Jesús dijo que la iglesia es un cuerpo espiritual en este mundo. Este cuerpo está conectado al cielo a través de la sangre de Jesús. La iglesia es un organismo vivo, y nosotros somos cada pedazo que componen el cuerpo. Así como ningún órgano sobrevive fuera del cuerpo, así mismo es el cristiano que se desmiembra del cuerpo de Jesús. La iglesia es ese cuerpo, y el miembro que salga, morirá espiritualmente. Cada miembro está conectado con ese cuerpo vivo, en el cual Jesús es la cabeza de ese cuerpo. No queden sin congregarse. El Señor le mandó una alerta a los verdaderos pastores. Él dijo: dile a los pastores que enseñen a los nuevos convertidos por causa del engaño de falsos profetas. El Señor me mostró demonios, usando aquello que a la gente más le gusta, para armar trampas de pecado. Ellos están proyectando trampas mortales, usando cebos de placeres del mundo. El Señor me mostró la vitrina del mundo. Observé que tienen millones de cosas buenas, pecaminosas y de buena calidad, que causan destrucción. Son muchas cosas atractivas y placenteras que el mundo tiene para ofrecer. Jesús dijo: todas esas son trampas para muerte. Existen tres enemigos mortales del cristiano: su carne, los placeres del mundo y Satanás. Satanás necesita de la legalidad para poder actuar. Lo que él hace es inducir. Sin la legalidad, Satanás no tiene fuerzas para destruir. El enemigo más feroz que Satanás es el mundo con sus placeres, modernidad, prostitución y dinero. El mundo ha derrumbado más creyentes que el mismo Satanás. El mundo seduce a mis siervos para muerte. Pero el enemigo más letal que el mundo es la propia carne. La carne no quiere obedecer mi palabra, deseando el mundo. Es una lucha entre carne y espíritu. La carne quiere hacer la voluntad de Satanás. Por eso él usa el mundo y la carne para desviar a mis siervos. Satanás trabaja en deseos, emociones y sentimientos personales, ofreciendo todas las formas de placeres del mundo. Todo lo que la carne desea, Satanás lo usa a su favor.
El dinero ha sido oro de consumo de toda carne, y el instrumento de corrupción del mundo y de mi palabra. El Señor me mostró millones de almas sedientas y hambrientas persiguiendo la verdad. Todas eran engañadas por las sectas en mi país. Es el budismo que ha engañado. Cristianos que tienen la libertad de hablar de Jesús en sus países. Aprovechen. No se queden quietos. No usen el Evangelio para engañar y recaudar dinero. En mi país no hay libertad. Yo era transexual y no sabía que existía un infierno de fuego. Si yo hubiese muerto en esa abominación, hoy estaría en el infierno. Dios tuvo piedad de mí. Por no conocer el Evangelio, me libró de ese lugar. Ustedes que conocen el Evangelio y lo utilizan para engañar, pagarán un alto precio. No serán tomados por inocentes. Jesús me habló sobre las nuevas estrategias de Satanás para ganar almas. Las sectas han ganado muchas almas para el infierno. Estas religiones falsas son como barreras que impiden que el Evangelio sea predicado. Satanás usa religiones engañosas para apartar a las personas del camino de Jesús. Él ha estado trabajando en los 4 puntos cardinales. Muchos mueren y van al infierno debido a las religiones falsas, y el pueblo de Dios no está luchando en contra de esas mentiras. Jesús me mostró grandes agujeros profundos, siendo abiertos por los demonios en cada camino de los cristianos. Ellos caminaban desapercibidos del peligro que estaba frente al camino. Todos ellos caían dentro de los agujeros del abismo. Usted que es cristiano, derrumbe la pared del pecado que te separa de Dios. Acércate a Él. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vi millones de demonios trabajando para detener que la gente se afirme en los caminos de Dios. Mis hermanos, las jerarquías en las iglesias no importan. Los cargos no significan nada para Dios. Lo que temen los demonios es una vida obediente a la palabra. Viva una vida espiritual en comunión con Dios. El pastor no es mayor que el diácono. En el mundo espiritual, eso no tiene importancia. El mayor es el humilde que busca a Dios de todo corazón. El pequeño frente a Dios se convierte en el grande. Y el que se agranda se vuelve pequeño ante Dios. Dios no acepta cargos levantados por hombre. Hermanos ungidos por sus líderes. Él acepta a aquellos que Él unge y los levanta para su obra. Los ungidos tienen valor en el mundo espiritual y molesta a los demonios. Incluso si no tienes una posición en su iglesia, ore. Dios te levantará y te colocará de pie. Jesús me dijo las últimas palabras así: lleva mi evangelio a tu país. Líbralos del fuego del infierno. Cuando me desperté, estaba en el hospital. Los doctores hicieron grandes esfuerzos para que yo volviera a la vida, ya que mi corazón se había detenido. Sé que fue Jesús que me trajo a la vida. Si Él no lo hubiese hecho, ningún esfuerzo médico habría tenido éxito. Hoy soy libre y tengo asco de mi pasado. Aquella naturaleza depravada y enferma ya no existe más en mí. Tuve que cambiar mi nombre una vez más, para el nuevo nombre que Jesús me dio. Josué. No tengo un cargo en la iglesia, pero Jesús me pidió para hacer la obra. Actualmente vivo en Finlandia, pero he llevado el evangelio a mi país. Hay un equipo que evangeliza y ayuda a la gente. Nuestras reuniones evangelísticas son dentro de las casas, porque en mi país no hay iglesias fundadas. Hablar de Jesús en las calles de Tailandia es un peligro. El gobierno y las autoridades no aceptan otra religión que no sea el budismo. Mis padres se convirtieron a Jesús y también algunas personas cercanas a mi familia. Ellos han ayudado en la misión en mi país. Los cultos se hacen en hogares y en lugares escondidos. Yo siempre me lamenté por no tener el genital masculino.
El sueño de casarme y de tener hijos fue saliendo de mi corazón. ¿Qué mujer se casaría con un hombre con genitales femeninos? Un día, una sierva de Dios me pidió que me casara con ella. Le hablé sobre mi situación y le dije que no podía casarme. Ella me respondió que el sexo es momentáneo y pasajero, pero el amor es eterno y el matrimonio para Dios es indisoluble. La pareja tiene que amarse hasta la muerte, independientemente de la ineficiencia. Ella me dijo que su madre no se estremeció cuando su padre sufrió un accidente automovilístico quedando parapléjico. Su madre continuó amando a su padre. Ella dijo que aprendió mucho de su madre cuando cuidaba a su padre. En una silla de ruedas, ella siempre lo sacaba a pasear al centro de la ciudad. La parálisis de su padre nunca impidió el amor de su madre. Hoy, esa mujer maravillosa es mi esposa. Juntos adoptamos un niño. Termino mi testimonio diciendo que la paz de Dios permanezca en sus vidas.